Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Pick 1. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando en este bonito fin de semana? Día sábado tenemos podcast y qué mejor que un podcast de NFL. Cada vez falta menos. En un par de semanas tenemos ya por fin la revelación del calendario de la temporada 2024. Y recientemente, hace aproximadamente 8 o 9 días, se llevó a cabo más bien el draft de la NFL. Ya platicamos bastante sobre ello, ya tuvimos nuestro mock draft, ya tuvimos nuestros posibles o mejores candidatos para cada uno de los equipos. Ya hablamos mucho previo a... y tuvimos un podcast en donde hablábamos de lo que había pasado una noche antes con el tema del draft y de cómo había quedado la primera ronda. Bueno, hoy vamos a hablar del draft en general. No hablaremos de todos los equipos ni de las 250 y pico selecciones en total. Solamente hablaremos de algunos equipos. Hablaremos de quién ganó y quién perdió en el draft 2024 de la NFL. Así que pónganse cómodos, tráiganse una botanita, prendan el aire acondicionado. Hace muchísimo calor en todos lados porque vamos a comenzar. Hablaremos primero de 5 equipos que yo considero fueron los máximos ganadores de este NFL Draft. Del 5 al 1 tenemos a los Broncos de Denver. El equipo de los Broncos de Denver, que está básicamente en una reconstrucción total después de todo lo que pasaron hace un par de temporadas con ese mega cambio que hicieron con los Seattle Seahawks por Russell Wilson. Empeñaron prácticamente todo su capital de draft y hasta apenas esta temporada del 2024 pues se pudieron volver a rehacer de algunas selecciones de draft. Seleccionaron en total 7 jugadores en las 7 diferentes rondas. Hablamos de que un jugador por ronda, no escogieron un jugador cada ronda. Creo que la séptima ronda fue donde escogieron, séptima y sexta fue donde escogieron de a 2 jugadores. Entonces Denver de a poco se sigue rearmando después de esto que sucedió hace un par de años. Con el pick de la primera ronda, el pick número 12, eligieron al que parece va a ser su quarterback del futuro, el quarterback Bo Nix. A mí personalmente me gustó este pick de los Broncos de Denver porque el mismo Sean Payton había dicho hace días previos al draft, no nos vemos iniciando la temporada con Zach Wilson y con Jared Stidham, no nos vemos iniciando con un quarterback de ese estilo la temporada. Entonces el mensaje era claro, vamos a ir en algún momento por un quarterback. No sabemos si nos va a alcanzar para alguno de los 4 prospectos top. No se hablaba de si iban a subir en el draft, hacer algún trade con alguno de los equipos que tenían una de las posiciones privilegiadas, fuera Washington, Nueva Inglaterra, tal vez por ahí Arizona o Los Ángeles Chargers, ¿no? Entonces pues era más que esperar, no podías volver a hipotecar tu futuro porque insisto, vienes de esta turbulenta actualidad en donde no pudiste seleccionar en primera ronda en 2 años y que Russell Wilson fue un fracaso total, y aparte de que Denver no tiene dinero por haberle pagado a Russell Wilson. Entonces a muchos no les terminó por gustar el pick de Bo Nix. Yo creo que fue el adecuado. No te terminó alcanzando para ningún otro quarterback, hay que decirlo, y le veo un perfil bastante ad hoc para jugar en los Broncos de Denver. En segunda ronda escogieron esto fue en tercera ronda ya, eligieron al pass rusher Jonah Ellis con el pick número 76, igual una posición que los Broncos de Denver sí o sí tenían que reforzar. No son la misma defensiva de hace 5, 6, 7 años con Von Miller, con Jonathan Cooper, etcétera. Entonces era una asignación pendiente el pass rush.
reforzarlo en este draft, y que mejor que con un talento de tercera ronda, no un talento premium, no un talento de primera ronda, pero sí un talento que puede dar bastantes dividendos. Troy Franklin fue el pick número 102, receptor abierto para los Broncos. Igual creo que si quieres que cualquiera de los tres que vaya a iniciar temporada por tu equipo rinda, necesita tener armas. Entonces, fuera de Courtland Sutton, el equipo no tenía otro receptor importante. Tienes ahora a Troy Franklin, tampoco es un talento top, pero dentro de la rotación te puede funcionar. Chris Abraham Drainey, el cornerback, pick 145. Igual hay que buscarle una pareja a Patrick Surtain, uno de los pocos jugadores estrella que tienes en este momento en tu equipo. Y bueno, si le pegas, qué bien. Si no, no pasa absolutamente nada. Talento de cuarta ronda. Y bueno, era algo que los Broncos de Denver definitivamente necesitaban. Audrey Steam, igual corredor, pick 147. No veo, ya a partir de aquí no veo que estos vayan a ser titulares, serán más jugadores de rotación, o ni siquiera sabemos si se van a quedar en el equipo al final del corte de los 53 jugadores. Davon Bale, igual receptor abierto, pick 235, y finalizaron con Nick Gargiulo, tackle ofensivo, con el pick 256. Entonces, Denver no tenía mucho capital de draft. En primera ronda creo que no podían errar. Era claro. Para mí es un acierto que hayan tomado a Bo Nix, un quarterback que tal vez tenga sus deficiencias. Muchos lo ponían como segunda ronda. Pero que si ya invertiste tiempo y dinero, sobre todo mucho dinero, en un quarterback como Russell Wilson y no resultó, creo que puedes tomarte un par de años para desarrollar a Bo Nix. Tienes detrás de él a un gran head coach como Sean Payton. Entonces yo creo que sí fue una buena elección por parte de los Broncos de Denver. A mí me gustó, porque aparte pues era un pick si bien alto, dentro de la primera mitad de la primera ronda. Tampoco estás hablando de que desperdiciaste un pick de 6, 7, 5 primeros picks dentro de la primera ronda del draft. Segundo ganador de este draft 2024, tenemos que hablar de los Chicago Bears. Si Denver tenía poco capital de draft este 2024, los Chicago Bears tenían aún menos, solamente 4 picks en total dentro de este reclutamiento. Muchos hablaban, ok, el pick número 1 va a ser Caleb Williams, no hay ninguna duda después de que se deshicieron de Justin Fields y demás. Creo que todas las dudas se disiparon, pero hablaban de que en el pick número 9, el pick que era de ellos originalmente, porque recordemos que el pick 1 es de las Panteras de Carolina, o era de las Panteras de Carolina por el trade del año pasado. Decían el pick 9, muy probablemente Chicago se pueda echar para atrás, acumule capital de draft para elegir tal vez en 7 u 8 ocasiones, dependiendo de qué tanto vaya a ser el costo que pida y que pague algún otro equipo que quiera subir. No fue así, terminaron tomando al receptor abierto Romeo Dunce con el pick número 9, y creo que ya desde ahí Chicago se convirtió en ganador, porque ahora no tienes nada más a Romeo Dunce, tienes a Keenan Allen y tienes a DJ Moore. Entonces creo que desde ahí Chicago ya había ganado en todo este draft. Ya después terminan reclutando a Kiram Amegadije, liniero ofensivo, con el pick 75, y a Tory Taylor, el pateador, con el pick número 122. Entonces creo que con el hecho
Chicago tiene una muy buena base, tiene un muy buen roster, algo que hace muchísimo tiempo no veíamos en Chicago. Normalmente pues hablábamos de que Chicago estaba entre los primeros 4 o 5 turnos para elegir, último lugar en la división norte de la conferencia nacional, eternos hijos de Minnesota y de Green Bay. Ahora no, ahora parece que de los dos lados del balón tal vez una ofensiva mucho más explosiva que la defensiva, que se sigue trabajando, que seguirán teniendo que reforzarla, pero que tampoco es una coladera o tampoco va a ser una coladera. Entonces yo pienso que Chicago, con estos 2 picks, sus 2 primeros picks de primera ronda, se convirtieron totalmente en contendientes o en equipo de playoff. Entonces, muy bien por Chicago. 2 armas fundamentales, el quarterback, un quarterback que muy probablemente va a tener que hacer muy poco Caleb Williams para convertirse en el mejor quarterback en la historia de la franquicia. Recordemos que Chicago nunca ha tenido un quarterback de más de 4,000 yardas y además lo rodeas de todas estas armas. Va a ser peligrosísimo el equipo de Chicago con Caleb Williams, con Romeo Odunze y con toda esta ofensiva que han armado. Tercer ganador, tenemos a los Minnesota Vikings. Y es que un caso muy parecido al de los Chicago Bears, un equipo que necesitaba quarterback, que necesitaba jugadores de impacto inmediato, y creo que los consiguieron, por lo menos en sus 2 picks de primera ronda. A ver, se hablaba mucho de que Minnesota iba por J.J. McCarthy, iba por un quarterback de los top, pero para obtener uno de esos quarterbacks top necesitabas sacrificar algo, necesitabas hacer un trade se hablaba mucho de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra, un equipo que no tiene el entorno, a mi parecer, sigue sin tenerlo después del draft, no tiene el entorno para tener a un quarterback de los top en esta generación, al seleccionar a Drake May. Entonces hablaba mucho de que, o a mí me gustaba la idea de que Patriota se fuera para atrás, cambiara con los Minnesota Vikings, tal vez tomar la selección número 23 que en ese momento tenía Minnesota, y tal vez un par de segundas y terceras rondas para el equipo de Nueva Inglaterra no hubieran venido mal. No termina siendo así. En el pick 3 toman a Drake May, hablando de los New England Patriots, y para los Vikings todo les fue saliendo como nunca se lo hubieran imaginado. J.J. McCarthy fue cayendo, incluso cayó primero, y hablaremos de eso. Llegó primero el pick con Michael Penix que con el propio J.J. McCarthy, siguió cayendo, y cuando llegó el momento justo, los Vikings sí terminaron saltando, pero no hipotecando todo su futuro, porque solamente subieron una posición. Subieron de la 11 a la 10 en el trade con los New York Jets. Entonces creo que a Kwesi Adofo-Mensah le sale todo, al gerente general de los Minnesota Vikings, junto a Kevin O'Connell, porque de tal vez gestionar este draft en base a hipotecar, a vender tu futuro en los drafts próximos, terminas esperando, aguantando, siendo paciente, y el quarterback que tú querías, el que mejor se acoplaba a tu estilo, a tu sistema, pues te terminó cayendo, sí, con un pequeño trade del 11 al 10, pero que sin lugar a dudas los Minnesota Vikings terminaron haciendo lo correcto en base a eso, en base a la paciencia, en no cometer locuras, como ya muchas veces lo hemos visto en los diferentes drafts. Entonces, bien por el equipo de Minnesota, que creo que desde ahí se convirtió en ganador. Y si a eso le sumas que con el pick 17, con el trade que hicieron con los Jacksonville Jaguars para llegar a ese lugar, tomas a Dallas Turner, tal vez el mejor o segundo o tercero, en el peor de los casos, mejor edge rusher de la generación, totalmente igual que Chicago. Con esos 2 picks ya había ganado el equipo de los Minnesota Vikings. Ya después en cuarta ronda toman a Kyrie Jackson, cornerback,
pick 108. Después toman a Walter Rose, liniero ofensivo, pick 177.